¿Qué vamos a hablar hoy? Las emociones. Como les digo, tenemos mucho para hablar. eh, y hoy vamos a continuar con lo que estuvimos charlando el domingo antepasado, diríamos. ¿Sí? Esperen que mi tablet se está retobando. Ahí está. Bueno, antes de hablar de la ira y de la furia que estuvimos viendo el domingo pasado, solo un breve repaso, no nos olvidemos del gozo. Recordemos que el gozo es nuestra fortaleza, según lo que la Biblia dice, y deberíamos buscar del gozo del Señor. Decíamos que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, por eso los que volvieron ayer de evangelizar volvieron gozosos. El servir al Señor y ver su respaldo cuando lo servimos también es fuente de gozo. Y por último, decíamos que además Dios nos llama a gozarnos en las pruebas, no solamente en las cosas lindas de la vida, sino que cuando somos probados, cuando pasamos por diferentes pruebas, la Biblia nos llama a gozarnos porque el Señor, mientras pasamos por las pruebas, está obrando en nosotros. Y dice que nosotros somos partícipes de las aflicciones de Cristo. Cristo cuando estuvo en la tierra sufrió, como todos los que pasan por el mundo, pero dice que nosotros hoy somos sus hijos y nosotros también somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Estamos completando los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Es decir, que al pasar por sufrimientos, obviamente, por sufrimientos por caminar con Cristo. Si yo sufro por hacer lo malo, no me debería gozar mucho, me debería arrepentir. ¿Sí? Pero si por hacer lo bueno yo sufro injusticias, si me meten preso por un crimen que no cometí, por predicar a Cristo, como le pasaba a los discípulos, eso era fuente de gran gozo para los discípulos, porque eran tomados por dignos de sufrir por su nombre. ¿Sí? Entonces, gocémonos por eso. Bueno, y ahora volviendo al tema que vimos hace 2 domingos, hablábamos de este personaje de la película Intensamente, que era Furia, y lo tomamos solamente como inspiración para ponerle un nombre a las emociones, pero hablábamos de que esta emoción la podríamos describir como enojo, como ira o violencia. Violencia, ¿sí? Eh, y leíamos ahí algunos versículos solo para recordar. En Efesios 4, del 29 al 32, leíamos, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vean acá como Pablo les dice, no hagan esto, absténganse de estas cosas, pero le da a los efesios y a nosotros, les da la opción. En vez de esto, elegí esto otro. Y fíjense qué llamativo, está hablando de bondad, de misericordia y de perdón. Después vamos a entrar un poquitito en eso. Recordemos que cuando hablábamos de las emociones decimos que nosotros en Cristo deberíamos gobernar, justo lo que hablaba hoy Gloria, ¿no? Deberíamos gobernar como Dios nos dijo, gobiernen. Bueno, lo primero que deberíamos gobernar es a nosotros mismos. Y lo primero que deberíamos gobernar es nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces acá Pablo nos está dando alguna pista de cómo hacer para vencer estas cosas que a algunos nos puede llegar a costar mucho, ¿sí?
bondad, misericordia y perdón. Da 3 puntos, 3 ejes fundamentales. Después leíamos Hebreos 12, 14 y 15. Y acá decía, procuren vivir en paz con todos y en santidad. Casi que diríamos, si aprendemos a vivir en paz, estamos aprendiendo a vivir en santidad. Si yo vivo peleado con todo el mundo, es posible que no esté viviendo en mucha santidad que digamos. Es parte de la santidad, la paz, y no la paz interior que me da el espíritu, el vivir en paz, ¿sí? El evitar el conflicto. Dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Y por último, vamos a recordar ahí Efesios 4, 26 y 27, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y decíamos, la ira, el enojo, es una emoción que nos puede dominar fácilmente y puede darle lugar al diablo y contaminarnos a nosotros y contaminar, por lo que vemos aquí, a muchos, especialmente a los más cercanos, a los que más amamos. Las personas que comparten el tiempo con nosotros, que comparten nuestra vida, son los que se van a llevar la peor parte. Si nosotros tenemos amargura en nuestro corazón, si nosotros vivimos en conflicto. Y hasta acá llegábamos hace 2 domingos. Y ahora quiero recordar, para los que estuvieron y para los que no lo contamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos el caso de Absalón? Absalón, hijo de David, su hermana fue, hubo una historia ahí muy terrible, familiar. David tenía hijos con varias esposas, entonces eran medio hermanos, digamos, hermanos de padre. La hermana de Absalón, hermana de padre y de madre, compartían la misma madre, fue violada por un medio hermano, por un hijo de David de otra esposa. Y Absalón se llena de ira, ¿sí? Y es comprensible, pero se llena de ira, trata de buscar justicia de una y otra forma. Su padre no supo resolver la situación de una manera justa, y por lo menos a los ojos de Absalón, la situación fue completamente injusta. No solamente la violación de su hermana, que obviamente es algo injusto, sino la falta de castigo a su hermano. Y empieza a entrar en el corazón de Absalón, lo que leíamos antes, una raíz de amargura. No solo se puso el sol en el enojo de Absalón, sino que Absalón empieza a tomarse el veneno de la amargura, de las ganas de venganza. ¿Se acuerdan que leíamos la palabra cuando dice no se vengan ustedes? Mía es la venganza, dice Dios, déjenme la venganza a mí. Absalón no está de acuerdo con esto y Absalón quiere tomar la justicia en sus manos. Y en esta búsqueda de justicia termina matando a su hermano, a su medio hermano. Lo termina matando. Y esto no le alcanza. Porque ahora que mata a su hermano, él quería justicia hasta con él. Ahora quería que por lo menos lo castiguen a él, ya que el padre no castigó a su hermano. Y empieza un círculo de venganza y de justicia no sanada. Y una y otra vez Absalón busca que en el reino de su padre haya justicia. Y como no la hay, por lo menos de nuevo a sus ojos, él empieza a levantarse contra el reino de su padre. Finalmente, Absalón termina comido por la amargura, comido por esta sed de venganza, este odio en su corazón, este rencor, este resentimiento, y termina llevándolo a levantarse contra su padre, el rey,
a levantar un ejército en contra, a tomar el reino, y ya no a violar a una mujer, a violar a todas las concubinas de su padre. Fíjense de qué manera una raíz de amargura termina convirtiendo a una persona que buscaba justicia por un crimen real y lo termina convirtiendo, como digo yo siempre, ¿no? Sufrimos injusticia y el diablo nos convierte en injustos a nosotros. Él termina queriendo vengar una injusticia y convirtiéndose en un injusto, en un violador, en un rebelde, y esto le termina costando la vida. Él termina muriendo. Sabemos que todo esto fue causado por el pecado de David, ¿no? El pecado abrió la puerta, pero esto no lo exime a Absalón de su responsabilidad. Y Absalón, en esta búsqueda incesante de justicias, esto se termina convirtiendo en una obsesión en él que lo termina llevando a su propia muerte y a convertirse en un injusto, peor que el hermano que él quería vengar. ¿Cuántas historias hay en la vida así? ¿Cuántas historias hay de personas que sufren, o nosotros mismos sufrimos injusticias, sufrimos dolor, y lejos de sanar eso, lo convertimos en un arma de destrucción y destruimos todo lo que podemos tocar? Yo quiero que veamos lo que la Biblia nos dice en cuanto a lo que deberíamos hacer cuando vivimos este tipo de cosas, cuando vivimos este tipo de injusticias, porque lo más normal, lo más natural es que nosotros tratemos de hacer justicia por mano propia, o por lo menos ayudar a que la justicia se cumpla. Y quiero que vayamos al libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta llamado por Dios, diríamos de los profetas más NBI, pero no vas a tener esta porque tengo una versión escrita que no es la que está. La NBI tiene varias versiones. Yo la voy a leer en la versión de la Reforma. Jeremías 11:20. Jeremías 11:20. Igual si querés ponerla, pero seguro va a ser distinta. Jeremías, decía, fue uno de los profetas, podríamos decir, uno de los profetas pobres más frustrados de la Biblia. Porque era un profeta que iba a dar palabra de Dios y nadie lo iba a escuchar. Nadie iba a hacer lo que él pregonaba. Todos se le volvían en contra, todos se burlaban. O sea que este pobre hombre vivió una vida sufrida y una vida de injusticias permanentes. Y Dios estaba con él. Porque uno diría, bueno, si Dios está con vos, te va a hacer justicia, te va a salir todo bien y al final va a acomodar las cosas. Jeremías era un profeta llamado a contar del desastre que hacía el pueblo y del desastre que se le venía. Y para colmo, pagar el precio de decir lo que nadie quería escuchar. Y le reclama esto a Dios. Y llora, por eso lo llaman el profeta llorón. Y llora por lo que está haciendo y diciendo. Quería dejar de servir a Dios y quería dejar de profetizar y no podía. Porque había un fuego en él que no le permitía callarse. Y Dios le dijo, seguí hablando. Ahora, ¿qué hacía él con su corazón? Porque él era un ser humano. Uno diría, bueno, era el profeta. No, era un hombre común y corriente. Los que vemos en la Biblia eran hombres comunes y corrientes, llamados por Dios para algo extraordinario. Pero lo extraordinario era lo que Dios hacía y era el Dios en ellos. Pero ellos eran hombres comunes y corrientes. Sin embargo, tenían una conexión con Dios que les permitía entender qué hacer, o por lo menos Dios los guiaba para saber qué hacer. Y miren lo que dice Jeremías, dice, pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, miren lo que dice, déjame ver cómo te vengas de ellos. Porque en tus manos
he puesto mi causa. Ganas de venganza no le faltaban a Jeremías. Seguramente. Hubiera querido, como el profeta, decir que baje fuego y que los queme a todos, ¿no? Sin embargo, Jeremías aprende una lección de Dios y él sabe que la venganza era de Dios y dice que le dice al Señor, bueno, lo primero que dice es, vos sos un Dios que juzga con justicia, o sea, no pone en duda, porque a veces en nuestra propia humanidad dudamos de que Dios juzgue con justicia. No porque seamos apóstatas de la fe, digamos, no, Dios es un injusto, pero en el fondo podemos tener una duda de que finalmente se haga justicia. Y nos puede quedar un sabor amargo de decir, al final no se hizo justicia. Entonces, esto de que Dios es un Dios que juzga con justicia, sí, todos decimos amén, es bíblico, todo, pero frente a situaciones injustas contra nosotros, podemos temblar, dudar y sacar el arma para ver si lo ayudamos a Dios a que se lo lleve o se lo mando, como dice acá muy bien. Sí. Muy bueno lo que dice Dalia. Dalia dice que a veces tenemos disputas entre hermanos en Cristo y esperamos que nos haga justicia y que diga la culpa la tuvo él, ¿no? Como los hijos que van con el padre. Pero Dios muchas veces nos dice, yo lo llamé a amarse. No voy a andar mostrando, vos sos justo, vos no sos justo. Si bien dice que dentro de la iglesia habrá ovejas vestido de lobo, lobo vestido de oveja quiero decir, y a veces es necesario que eso sea expuesto. Las ovejas vestidas de lobo son para predicarle a los lobos, ¿viste? Claro. Y dice que a veces eso pasa para que sean expuestos los que son y los que no son, esas disputas internas. También puede pasar, ¿no? Pero en realidad, lo que nos llama el Señor es a poner nuestras causas en sus manos. En tus manos pongo mi causa. Aún entre hermanos, ¿no? Y también te puede pasar que el Señor te diga, yo en esto no me meto. Arréglense, ámense, perdónense y se acabó. Había dos que andaban disputando la herencia, ¿se acuerdan en la Biblia? Venían dos peleando por la herencia. No pasa nunca esto de que era en la época de Jesús, nomás que se peleaban por las herencias. Ahora, gracias a Dios, eso ya no pasa. ¿No? No, claro. Pero dice que vienen los dos hermanos peleados por la herencia delante de Jesús y Jesús les responde, a mí esto no me interesa. A mí Dios no me mandó para esto, no me voy a poner a decir quién tiene razón en esto. Y Jesús les empieza a hablar del reino y les empieza a decir, empiecen a mirar un poco más arriba y dejen de mirar tanto la plata. Y los mata porque ellos venían esperando que los dos sentirían que tenían la causa justa de su lado. Y Jesús los fleta y le dice, este no es mi tema. Y era el juez de toda la tierra el que se lo estaba diciendo. Bueno, sepamos que a veces cuando llevamos causas que nos parecen muy justas, a Dios no le interesa juzgar esa causa. Ojo al piojo, ¿eh? Vos vas con una causa de dinero y a Dios le dice, a mí la verdad la plata no me interesa, como es mía, no es tuya. No andes llorando por plata que no es tuya. Si te la quieren sacar, deja que te la saquen. Jesús decía eso. Te vienen a robar la camisa, dale la capa también. Y déjate de molestar. Te obligan a caminar una milla, camina 2, decía Jesús. ¿Sí? Camina 2. Y te pegan con el látigo, camina 3. No, mentira, esto lo estoy agregando yo. Pero no es bíblico. No es bíblico.
Pero Jesús hacía eso. Jesús te cambiaba la mirada y te decía, ¿te vienen a pegar un cachetazo? Vos querés buscar justicia. Poné la otra mejilla. No le gusta a nadie eso. Dice, no, era metafórico lo que decía Jesús. Pregúntenle a Jesús si fue muy, muy metafórico. Sí. Con la uña. Sí. Para rebajarlo, sí. 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 La ley romana. Acá Darío está diciendo que el tema de abofetear era así como despreciativo, no era una piña. Y el tema de caminar una milla era una ley romana, que no podías obligar a caminar dos. Y había un límite en cuanto podías obligar a alguien. Y Jesús como que le decía, ese es el límite, yo te lo hago más largo el límite, ¿no? Pero la realidad es que Jesús lo que estaba haciendo justamente era subiéndole la vara a todos, subiéndonos la vara a todos. Cuando él decía, ¿oyeron por ahí que tenés que amar a tus amigos y odiar a tus enemigos? Yo digo, no, tenés que amar también a tus enemigos, ¿no? Entonces, obviamente Jesús está subiendo la vara a los romanos, a los judíos, le subió la vara a todos, pero está subiendo la vara en esto de búsqueda de justicia. Porque todos hubieran buscado justicia. Me hiciste caminar una milla, ahora te obligo yo a caminar una milla, me pegaste, yo te pego, porque el ojo por ojo era esto. Jesús viene a romper el ojo por ojo. Viene a decir, el ojo por ojo era por la dureza de sus corazones, yo quiero que esto cambie. Yo les voy a dar un corazón nuevo en donde no van a buscar venganza. No van a buscar venganza, ¿sí? El Salmo 103:6 y estamos hablando justamente de esto, ¿no? Dice, el Señor... ¿tenés la Reina Valera contemporánea? Me gusta lo que dice ahí. El Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren violencia. Recuerden, estamos hablando de violencia. Y primera de Pedro 2, del 19 en adelante, Reina Valera contemporánea también, era lo que hablábamos antes. Dice, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Fíjense, esto va contra nuestras emociones. ¿A quién le gusta pasar por un sufrimiento injusto? A nadie. A menos que sea muy masoquista, ¿no? Pero Dios no nos llama a ser masoquistas. Dice, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. No por cualquier cosa, por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Si vos estás haciendo lo bueno y te castigan por eso, sabé que está bien. Está bien. Y dice, y ustedes fueron llamados para esto.
No, perdón. ¿Me perdí? Bueno. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cuando decimos, bueno, Jesús nos dio el ejemplo y tenemos que ser como Él, a todos nos gusta decir, bueno, tenemos que ser buenas personas, tenemos que orar por los enfermos y que se sanen, tenemos que reprender demonios y que salgan. Es lindo. Volvían contentos los discípulos, ¿no? Pero acá Pedro está diciendo que Jesús nos dejó otro ejemplo también. El que por hacer lo bueno te castiguen. El sufrir injusticias habiendo hecho lo correcto. ¿Cómo le llaman? Jesús mismo decía, ¿no? Que uno espera un premio por haber hecho... Y Jesús decía como el siervo inútil. No, Volvió el siervo de hacer lo que le dijeron que haga. Volvió y dijo, terminé. Bueno, listo, era lo que tenías que hacer. No esperes mucho, no esperes premio. Bien que sabemos que hay premio para los que permanecemos en Cristo y llegará el día del premio. Acá en la tierra, por ahí no recibiremos premio. Por eso es tan importante tener fe en que el premio está siendo guardado en los cielos. Pero la realidad es que dice que acá fuimos llamados para caminar en los pasos de Jesús en esto, en sufrir por hacer lo bueno. Dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba. Lo mismo que Jeremías, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Imagínense estar pasando todo lo que pasaba a Jesús, que le pegaban, tenía un montón de testigos falsos que decían cualquier barbaridad, Jesús callado. A uno además sabiendo que tenés el rayo de poder en la mano. Que haces así y se les cae el cielo en la cabeza y mueren todos al instante. Claro, Jesús decía, puedo llamar 12 legiones de ángeles, me la mandan ya. Si la aprieto, bueno. La aprieto y suena. Seguramente los ángeles estaban así. Soltame que voy. ¿No? ¿Terminaba ganando el diablo si hacían eso? Se tenía que cumplir. Sin embargo, Jesús soportó eso. Soportó eso. Y no amenazó, no dijo, ya vas a ver. Ya vas a ver. A nosotros, sí. Pedro a flor de piel, ¿no? Cortando orejas. Pero la realidad es que somos llamados a ser imitadores de Cristo en esto. Vamos a pasar injusticias y deberíamos actuar como Él. Y deberíamos encomendar nuestra causa al que juzga con justicia. Porque esta es la cosa. Acá actúa la fe. A veces el actuar por nuestra propia mano justamente es falta de fe. ¿O acaso Dios no está mirando lo que me están haciendo cuando me están haciendo algo malo? Por supuesto que está mirando. Y Él va a juzgar con justicia. Si Jesús, siendo el rey del universo y el que iba a ser el juez de toda la tierra, porque Jesús va a venir a juzgar toda la tierra, le rindió la causa a Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacer lo mismo? ¿Sí? Bueno, este es el meollo del asunto, es el secreto para saber cómo actuar cuando nosotros sufrimos violencia, cuando nosotros sufrimos injusticia, cuando nosotros somos las víctimas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hoy Gloria nos daba la pista. Filipenses 4, 6 y 7, Reina Valera contemporánea también. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si estamos pasando por una situación de ansiedad, depresión, de injusticia, somos llamados a hacer esto. Somos llamados a que sean conocidas nuestras peticiones, a dejar delante del Señor nuestra carga. ¿Hasta cuándo debería ser eso? Hasta que sienta que la paz de Dios gobierna de nuevo. Porque muchas veces lo decimos como al aire, pero Dios nos llama a meternos en oración hasta que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos, hasta que nuestros pensamientos sean gobernados por esa paz. Mientras tanto, no llegué. Y debería buscar más y más. La oración es el medio mediante el cual llevamos las cargas. Cuando Jesús dijo: el que esté cargado, trabajado, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. Lo que estaba diciendo Jesús es: vengan y oren. Es la forma de llevar nuestras cargas al Señor. A veces nuestra oración puede ser en adoración y derramar nuestro corazón en adoración, en alabanza. Y una alabanza, una adoración hace que podamos llevar esa carga al Señor. Ahora, ya que dijimos que deberíamos gobernar nuestras emociones desde el Espíritu, quiero que volvamos al pasaje de Gálatas 5, 22 y 23. Y me van a perdonar, pero quiero mover algo. Esperen un segundo. Si no la ven, se la imaginan igual. Bueno, a ver. Fruto del Espíritu. Vamos a poner acá. Fruto del Espíritu. Tiene varios componentes el fruto del Espíritu, ¿sí? Y quiero que me ayuden a ver cuáles son. ¿Cuál es el primero? Amor. ¿Cuál es el segundo? No, por favor, en orden, no me desordenen la Biblia. Ok. ¿Cuál es el tercero? Paz. Muy bien. ¿Cuál es el cuarto? Paciencia. Muy bien. Viene bien para esta hora la paciencia. Así que el Señor los está formando en paciencia. Benignidad. Paciencia, esperen. Lo voy a poner acá para que... A ver, 2, 4, 5, 6. Lo voy a poner acá. Bondad. Sí. Fe. Sí. Muy bien. Mansedumbre. Muy bien. ¿Cuántos son? Muy bien. Templanza. Bueno, y estamos diciendo, frente a la ira, frente al enojo, frente a la violencia, deberíamos contrarrestarlo con algo del fruto del Espíritu. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan del pasaje que leíamos antes? Nombraba 3 por lo menos de estos componentes. ¿Cuáles nombraba? ¿Se acuerdan? Ah, bueno. Nombraba benignidad. Nombraba, ¿se acuerdan? Paz. Mansedumbre. ¿Sí? Bueno, ya nombramos esto. Cuando soportamos pruebas, dice que la prueba genera en nosotros, ¿qué? Paciencia. ¿Sí? Decíamos que
Cuando le tenemos que entregar la carga a Dios para que Él juzgue con justicia, porque Él es el que juzga con justicia, ¿qué tenemos que tener para creer que eso es verdad? Tenemos que tener fe. Cuando alguien nos lastima y nosotros tenemos que devolver, ¿qué? Bien por mal. Deberíamos tener bondad. ¿Sí? Ya, el gozo ya lo vimos, ¿no? Si vivimos con gozo va a ser más difícil que nos agarre toda la locura, ¿no? Ya debemos vivir con gozo. ¿Eh? Claro. El primero es el don más importante que recibimos de Dios. Y dice que a los enemigos, ¿qué los tenemos que? Amar. Deberíamos tener amor. Y la templanza, ¿qué será la templanza? ¿Qué es un hierro templado? ¿Quién sabe lo que es un hierro templado? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para templar un hierro? Se somete a altas temperaturas. A alta temperatura y después se lo mete en agua fría, se le hace un shock. Y después de eso vos le pegás con otro martillo y no se dobla. Bueno, eso es la templanza. Imagínense ahora en nuestra vida, en nuestro corazón. Te van a meter en el horno, la Biblia dice que somos metidos al horno de fuego, las pruebas son un horno de fuego, en ese horno se purifica todo lo que hay que purificar, se queman todas las hojarascas y todo lo que no es puro, queda derretido el oro y después se mete en agua para enfriarlo. Bueno, la templanza en realidad es más con otros metales, no el oro, pero el hierro, por ejemplo, para que el hierro quede duro y se banque los golpes que van a venir después. Templanza. El acero de Damasco, uno de los mejores, que se hacen las espadas también ahí en España, también están las espadas, son los mejores y se van templando y haciendo. Ahora, fíjense cómo nosotros necesitamos desarrollar cada parte del fruto del Espíritu si nosotros queremos vivir esto que estamos leyendo de una manera real. Sí. Correcto. La templanza es el carácter. Convengamos que el carácter está englobado en todo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu justamente va a afectar todo nuestro carácter. ¿Sí? La templanza es el poder mantener ese carácter templado frente a los golpes. Después tenemos la paciencia. La paciencia es mantener la paz en el tiempo, mantenerse en el tiempo con la paz a pesar de que las cosas no lleguen o no pasen. Sí. A ver, por ahí estamos spoileando. ¿Segunda de Pedro cuánto? Ponelo. Si es bíblico es bueno. A ver. Ah, muy bien, sí, me encanta ese. Lo suelo decir a los líderes de Haggai cuando... Sí. Voy a leerlo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo que te den
amplia entrada, amplia y generosa entrada. Estamos caminando por el camino estrecho, pero si hacemos estas cosas, se nos abren las puertas de par en par en el reino. Amén. Gloria a Dios. Voy a ir a un punto más y vamos a seguir con la serie, porque ¿vieron cómo es esto? Las series son así, te dejan con ganas de ver qué va a pasar con el asesino en la próxima, ¿no? El asesino es el diablo, igual ya lo saben. Sí. Claro. Claro, la carne en realidad no tiene frutos, sino que tiene obras. Las obras de la carne y el fruto. El fruto es uno solo. Estos son todos los gustos del fruto. El fruto tiene todos estos sabores. ¿Sí? De todos modos, se desarrolla cada una de estas cosas, o sea, cada uno de los elementos de los frutos del Espíritu se desarrolla a través de distintas cosas que vivimos en el Señor, ¿no? Pero a veces desarrollamos 2, 3, 4, 5 cosas a la vez en una experiencia con el Señor, ¿sí? Pero la idea es que podamos ser... Sí, la idea es que podamos vivir abundantemente todo esto. Sí, un corazón, me gustó. Mirá, va a ser difícil hacer un corazón, pero que todo esto lo podamos meter en nuestro corazón. Y gobierne nuestro corazón, el fruto del Espíritu. Si hacemos eso, vamos a poder vivir las cosas que Dios quiere que vivamos y vamos a poder hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y no vamos a estar ociosos, como decía Pedro. Ahora, ¿qué pasa si no logro ser libre del enojo y la violencia a pesar de orar? ¿Puede pasar esto? ¿Qué les parece? A veces puede pasar. A veces estoy mal por una cosa, me pasó algo, estoy como Absalón y no logro salir de eso. ¿Qué puedo hacer? Hay un pasaje de la Escritura que solemos usar para aconsejar a los padres que enseñen a sus hijos sobre la Biblia, que les enseñen sobre la Biblia y los disipulen en el camino del Señor. Cuando lo veamos, Proverbios 22:6, Reina Valera 60. Proverbios 22:6. Seguro que lo van a conocer. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No te me vayas. Bueno, este pasaje lo solemos usar para decir que, bueno, a nuestros hijos los tenemos que guiar por el camino del Señor, enseñarles la Biblia, enseñarles las cosas de Dios. Ahora, ¿qué pasa si a un niño lo instruimos en un camino errado? ¿Qué pasa si un niño desde pequeño vive en un ámbito de violencia y de injusticia? Esto se va a cumplir igual, ¿eh? Va a ser instruido en un camino equivocado, salud. Va a ser instruido en un camino equivocado. Y va a estar por ese camino. ¿Cuántos llegamos al Señor en caminos que no son de Dios? Ahora, esta palabra obviamente que fue escrita para instruir a los niños en un camino correcto. Pero lamentablemente muchos están instruidos en un camino incorrecto. Instruir significa enseñar, doctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Si a un niño sistemáticamente se le enseña el camino de la violencia, ¿qué va a aprender? Violencia, porque la violencia también es algo que se enseña y es algo que se aprende, lamentablemente. Se transmite. Es más, se puede transmitir hasta espiritualmente, ¿sí? Entonces, cuando caminamos un camino de violencia, de enojo, de odio, y llegamos a nuestra vida adulta habiendo aprendido lo incorrecto en esto, muchas veces se nos hace difícil salir de ese círculo, ¿sí? Como decíamos, aún puede tener un componente espiritual muy fuerte. No es solamente un enojo emocional, es una cosa,
Pero el enojo mantenido en el tiempo y el odio guardado en el corazón se puede convertir en un yugo espiritual muy fuerte del que el diablo se aproveche y un espíritu de odio tome lugar. Con esto no significa que uno ande endemoniado por la vida, pero ese espíritu está ahí empujando nuestras decisiones para que hagamos lo que nos manda. El odio, el rencor y el resentimiento pueden estar profundamente arraigados en el corazón y de nuevo ya pasa a ser más que un sentimiento, a pesar de que afectan y mueven nuestros sentimientos. ¿Cuál es la llave para salir de esa cárcel? La cárcel del odio y la violencia. ¿Cómo hacemos para salir? La llave es el perdón. La llave para salir de la cárcel del odio, de la violencia, es el perdón. El perdón, y esto muchas veces es lo que nos molesta, no exime al otro del pecado que cometió contra mí, porque muchas veces cuando llamamos a alguien a perdonar, da la sensación de que si lo perdonamos queda impune el crimen. Pero ya leímos lo suficiente en la Biblia para entender que Dios no deja ningún crimen impune. Dios es Dios justo, Él es juez justo. Y cuando yo perdono, justamente lo que estoy haciendo es cediendo el juicio al que tiene que juzgar. Y estoy diciendo, Señor, no voy a juzgarlo yo, juzgalo vos. Vos sos el juez justo, yo delego la causa en tus manos. Perdonar no es decir, aquí no ha pasado nada, como yo digo siempre. Perdonar es decir, fue tan grave lo que me pasó, fue tan grave lo que me hicieron, que yo necesito delegar esto a un juez justo. Porque si juzgo yo, muy seguramente pague de más o me meta en un problema más grave. Porque como la paga la tiene que dar Dios, la venganza es de Él. Si la venganza la obro por mano propia, puedo terminar como Absalón, preso o muerto. La Biblia también nos enseña que a veces no logramos superar las pruebas solos. Porque decíamos, bueno, yo puedo orar, incluso puedo perdonar. Jesús decía, cuando estén orando, perdonen. Mientras yo oro en mi intimidad delante de Dios, Jesús nos llama a perdonar, orando. No hace falta que yo vaya y le toque el timbre, ¿sí? Al que abusó de mí, al que me hizo injusticia. No le tengo que ir a tocar el timbre y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Porque posiblemente el otro me dice, ¿a mí qué me importa? O me termine pegando. Me va a decir, ¿quién sos vos para perdonar? ¿Vos sos Dios? Como dice mucha gente, ¿no? Solo Dios perdona. Yo no puedo perdonar. Una fantasía, ¿no? Porque la Biblia dice todo lo contrario. Dice, perdona vos primero, después si Dios quiere perdonar, está en su voluntad. Pero Jesús nos llama a perdonar en nuestra intimidad. El perdón es algo interno nuestro y con Dios. Y decíamos que a veces no encontramos la manera de salir nosotros solos. Y esto no quiere decir que seamos malos hijos de Dios, que nos falte fe, porque muchas veces la forma en que Dios quiere que nosotros seamos libres es a través de la oración y la administración de otro. Santiago 5:16, Reina Valera contemporánea. Acá Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, Reina Valera contemporánea, para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Tal vez yo necesite sanar de una enfermedad, sí. Pero el odio, el rencor, el resentimiento puede ser una enfermedad todavía más grave. Y la palabra nos enseña que muchas veces tenemos que orar unos por otros para sanar. No está mal empezar orando uno, y yo puedo orar y puedo perdonar, pero si veo que no puedo salir
que todavía estoy enfermo de esto, yo debería buscar la ayuda de un hermano, porque así Dios lo dispuso, que somos un cuerpo y oremos unos por los otros. Dios no quiere que vivamos esclavizados de la violencia ni de ninguna otra cosa. Él nos quiere hacer libres. Entonces, esto vale para la violencia, el odio, el rencor, pero vale para cualquier situación de la que no podamos salir solos. Aprendamos a buscar ayuda, a orar unos por otros. Yo recomiendo que cuando busquemos ayuda, busquemos a alguien maduro en la fe, alguien que nos pueda dar un consejo en el Señor. Obviamente, si yo voy a hablar con el verdulero de la esquina que no conoce al Señor, muy posiblemente me dé consejos erróneos. Entonces, lo mejor es buscar a alguien que tenga la madurez, el crecimiento espiritual, que yo sepa que me va a dar un consejo de parte de Dios y que va a guardar el secreto de lo que estoy hablando. Porque muchas veces, cuando tenemos que confesar nuestros pecados o confesar lo que nos está pasando, vamos a hablar cosas muy delicadas. Y qué bueno que es que cuando alguien nos cuenta algo muy delicado lo guardemos y no lo expongamos. Eso es lo que la Biblia nos enseña también, ¿sí? Entonces, a menos que a mí me viene a contar algo muy delicado y yo no sé cómo resolverlo, le puedo decir, mira, ¿puedo hablar con alguien? ¿Me das permiso para hablar con alguien? Bueno, ahí yo puedo hablar con alguien. Mientras tanto, no. Secreto de confesión es secreto de confesión, queda entre el Señor y nosotros, ¿sí? Entonces, yo quiero que aprovechemos este momento, ya estamos en hora, pero que aprovechemos este momento para orar, ¿sí? Para guiarlos en una oración de perdón. Porque tal vez nunca perdonaste realmente a quien te hizo mal. A veces guardamos en el corazón dolores de hace muchísimo. Y eso de que el tiempo sana las heridas, si la herida es grande, pregúntale a un médico si sana las heridas. Lo más seguro es que la herida se infecte. Y a veces pasa eso en nuestro corazón. Entonces, me gustaría que oremos, que identifiques en tu vida eventos donde haya habido personas que ejercieron violencia contra vos, injusticia. Puede ser violencia verbal, psicológica, física. Pudo ser en forma de golpes o incluso abuso. Entonces vamos a llevar esto al Señor y vamos a perdonar. Es importante que lo hagamos en voz audible. No hace falta que lo hagamos a los gritos, no hace falta que los demás escuchen en voz bajita, pero sí es importante que se escuche, porque el diablo no puede escuchar tus pensamientos. Dios sí, pero el diablo no. Y lo que vamos a orar es como romper un contrato que el diablo tiene. Cuando el diablo ata nuestra vida con rencor, con resentimiento o con cualquier otra cosa que él ate, cuando yo renuncio, perdono y suelto eso, lo tengo que hacer en voz audible para que en el mundo espiritual eso se sepa. Los pactos en el mundo espiritual se hacen hablando y se rompen de la misma manera. Bueno, hablando o actuando, ¿no? Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Yo los voy a guiar, pero cierren sus ojos y ustedes, ya les digo, en voz bajita, perdonen a aquellos que les hicieron mal. Digan así: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia y perdono a, y digan, perdono a fulano, perdono a mengano, lo perdono por esto que me hizo. Es importante decirlo, perdono por esto, porque si fue algo grave, tiene que quedar claro que lo estás perdonando por eso. Yo lo perdono por haberme lastimado, lo perdono por haberme fallado, lo perdono por haberme abandonado, lo perdono por haber abusado de mí, lo perdono por esto. Perdonemos delante del Señor, perdonemos delante del Señor. Le estamos entregando al Señor la causa para que Él juzgue con justicia, porque es Él el dueño de la justicia. Y Él va a juzgar con justicia tu causa.
Decirle, Señor, lo perdono. Entrego esto, te entrego esta causa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo perdono. Y decito a las personas a las que perdonás. Yo perdono en el nombre de Jesús. Señor, guía la oración, sacá del oculto del corazón aquello que tiene que ser perdonado. Trae a memoria, Señor, ahora a aquellas personas que nos hicieron mal, que nos lastimaron, que fueron injustos con nosotros, que generaron en nuestro corazón amargura, rencor, resentimiento y aún odio. Trae, Señor, ahora a memoria, trae al corazón para que podamos perdonar y soltar estas causas en tus manos. En el nombre de Jesús. Y ahora, orá así, decile, Señor, yo renuncio al odio, al resentimiento, al rencor que vinieron a mi vida por los que estas personas me hicieron. También renuncio a la violencia y a la venganza. Señor, entrego en tus manos mi causa y confío en que sos un Dios justo que me hará justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora no oren ustedes, déjenme que voy a orar yo. Señor, yo ahora en el nombre de Jesús quiebro todo yugo de odio, de rencor, de resentimiento. Arranco, Señor, toda raíz de amargura del corazón en el nombre de Jesús. Señor, limpia los corazones de mis hermanos, de mis hermanas hoy. Limpia sus corazones, Señor, de toda raíz de amargura, Señor, de todo odio, rencor, resentimiento. Yo quiebro ese yugo ahora. Yo quiebro el yugo del odio, del rencor y del resentimiento y reprendo y echo fuera todo odio, todo rencor, todo resentimiento de la vida de mis hermanos. Echo fuera toda violencia en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, ahora que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus mentes y sus corazones. Guarda los corazones de mis hermanos en completa paz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.